Cuti Romero es nuevo jugador del Tottenham y otro argentino se suma a la Premier League. El defensor llega proveniente del Atalanta y campeón con Argentina de la Copa América. Lo vimos a Cuti jugar en la selección, levantó la Copa América. Creo que un poco le valió esto para llegar al Tottenham, pero creo que también sus 2 temporadas en Atalanta fueron clave para que un equipo de Premier tan importante ponga sus ojos en él. Si hablamos de lo que fue la transferencia, en su momento el Atalanta hizo uso de la opción de compra que tenía de la cesión de la Juventus justamente al conjunto donde estaba Cuti Romero por 16 millones de euros y ahora lo vende en 50 millones de euros más otros 5 millones que puede cobrar también en variables, y en Tottenham firma contrato hasta junio de 2026. Son números muy impactantes para un jugador argentino. Pasando de Italia a Inglaterra también creo que no pasa tanto de que vayan a buscar defensores, y que un jugador sudamericano de este salto creo que es importante, y creo que es importante tanto para él como lo que es la selección argentina. Si hablamos de lo que fue la carrera de Cuti Romero, un argentino que lógicamente empezó jugando en Argentina, empezó en Belgrano su carrera profesional. Realmente hablábamos fuera de aire también que no jugó tantos partidos como para dar un salto al Genoa que no sea, por lo menos en su momento, sorpresivo, pero después, bueno, sus dotes acomodaron también su carrera y realmente demostraron que es un gran defensor. Creo que el paso que da a Italia fue grande, y creo que entra la cuestión de la edad ahí. Sí. El Genoa lo compra bastante joven. El Cuti estaba jugando en la selección, una de las selecciones juveniles, y creo que esas 2 cosas hicieron que pongan sus ojos en él los scouts del Genoa, y creo que no fallaron. Si hablamos de lo que fue la carrera de Cuti Romero, en Belgrano jugó 19 partidos en todas las competiciones que tuvo, jugó Copa Sudamericana también, 2 partidos frente al Coritiba de Brasil, y pasa en julio de 2018 al Genoa, en ese momento en la Serie A, el Genoa que sigue actualmente en la Serie A, y termina anotando un gol, y luego también le llega el 9 de julio del año siguiente una propuesta de la Juventus, nada más y nada menos, para hacerse con los servicios del jugador. Sí, creo que esto se traduce en que jugó muy bien en Genoa. La Juventus vuelve a poner los ojos en un jugador joven dentro del mercado italiano, y entonces para controlarlo lo compra y lo vuelve a prestar al Genoa. Claro, cuando hace ese traspaso en 26 millones de euros, lo paga 26 millones de euros, lo deja en el Genoa, yo creo que también por el nivel que Cuti Romero venía manteniendo, demostrando ser titular y poder ser titular en un equipo como el Genoa, donde también me pongo en la cabeza de los dirigentes de la Juventus, ver al Cuti Romero jugar en otro equipo, pero dentro de la misma liga, le daba quizás la posibilidad de tantear cómo podía rendir a futuro en la Juventus, que al final no terminó jugando. Están Bonucci y Chiellini, 2 históricos. Creo que fue bastante inteligente lo que hizo Juventus. Si te pones a pensar, hasta no jugó, pero fíjate el negocio que hizo. Sí. Pero creo que lo que hizo Juventus es lo que hablamos. Creo que controlarlo en el mercado italiano, un jugador que estuvo ya un paso previo en Genoa, es algo que era la proyección de traerlo como suplente o seguir dándolo a préstamos, es lo que pasó después con Atalanta. Claro que esto de marcar también las 2 realidades que tenían los equipos. El Genoa es un equipo que ha jugado casi siempre para la mitad de la tabla de la Serie A, si bien todos los que más o menos siguen el fútbol, sobre todo el fútbol italiano, saben que el Genoa ha estado mucho tiempo en la primera categoría, y el Atalanta de los últimos años ha realmente escalado varias posiciones en la Serie A, incluso peleando torneos. Y en septiembre de 2020, es decir, una vez finalizada la sesión del Genoa, pasa al conjunto del Atalanta hasta 2022. Tenía el préstamo con una opción de compra, que es la que decíamos de los 16 millones. Sí, creo que este salto que hace el Cuti Romero es la clave también en su carrera y en su forma de jugar. Pasar del Genoa al Atalanta cambia también en lo que es la propuesta futbolística de los 2 equipos. En Genoa, bien decías, es un equipo a mitad de tabla para abajo, casi peleando bastante descenso. Y otra situación, mucho más línea de 4 que línea de 5 del Atalanta, un equipo con líneas mucho más retrasadas que las del Atalanta, que juegan mucho más adelante.
al Atalanta obviamente lo vimos jugar en Champions, Sí. entonces creo que ese paso hace que estamos viendo cómo Cuti Romero empezó haciendo una escalada importante en su carrera. Incluso cuando fue a la Copa América, en cierto sentido, para aquel que no estaba al tanto de la Liga Italiana, fue sorpresivo ver al Cuti Romero no solo integrar la lista, sino también posicionarse como titular. 2 fechas antes, en las eliminatorias, cuando vimos la aparición del Cuti Romero, a más de uno le llamó la atención y rindió muy bien, incluso en 2 partidos se ganó, por decirlo de alguna manera, el corazón del hincha argentino, que lo ponía como titular en la Copa América, donde no pudo estar en la mayoría de los partidos, sin embargo terminó jugando, pero ya en un puñado de minutos demostró la categoría que tiene, y también el Tottenham lo va a buscar, por eso que lo supo demostrar muchísimo tiempo en el Atalanta, consiguiendo el premio al MVP de la Serie A. Sí, creo que en su primera temporada consigue esa distinción y creo que hablabas de lo que era la lista de Copa América. Scaloni tenía mucho más en cuenta a Palomino, compañero de Cuti en Atalanta, quizás también porque era zurdo y tenía mucho más variante con el pie derecho para una saga central, pero yo era de los que decía que no entendía por qué no era convocado, porque estaba rindiendo muy bien, enfrentando a delanteros muy importantes en Italia y jugando prácticamente mano a mano todos los partidos, algo que la selección argentina era algo que iba a estar adaptado cuando Scaloni le pedía un central eso, y creo que se termina dando la sorpresa más que nada por cómo rindió en la Copa América, previo en eliminatorias, las 2 fechas antes que arranque la Copa América, que de hecho se lesiona y sin conocerlo fue una baja sensible para la selección. Eso es la particularidad que se da con lo que fue su paso, con lo que es su paso por la selección, que ya tiene un lugar ganado. Sí, a ver, si comparamos también con esto de la Premier y para hablar brevemente de lo que fue su paso en la selección argentina, el Cuti Romero es similar al caso de Emiliano Martínez. Eran 2 jugadores por los que Scaloni apostó y estoy seguro que una gran parte no conocía a estos 2 arqueros. Digo, el Aston Villa, si tenemos en cuenta a aquel que mira fútbol pero únicamente mira los partidos importantes o los de más atracción, quizás no tenía en cuenta el presente de Emiliano Martínez en el Aston Villa. Aquellos que miraban la Premier League lo entendían lógicamente, y lo mismo pasa con el Cuti Romero. En este sentido, cuando lo nombran el jugador del año en la Serie A, bueno, todo el público argentino se sintió aliviado de que no era un jugador X, un jugador cualquiera, sino que Scaloni realmente lo tenía bien visto y ese premio le revalidó la convocatoria finalmente a la Copa América. Sí, creo que nos estamos metiendo mucho con la selección, pero Scaloni tuvo esas citaciones que quizás no se entendían mucho, más que nada hasta a veces por la prensa, sí. Pero justamente la de Emiliano Martínez con su gran temporada en el Aston Villa y con el Cuti Romero en sus grandes temporadas con el Atalanta, creo que la espalda de los 2 jugadores, cómo llevan a la selección, creo que estaba bien ganada la citación, y también Scaloni que los ubicó de titulares, porque generalmente pasa que cuando llegas a la selección quizás empezás corriendo más detrás, pero en estos casos creo que se ganaron el puesto jugando y muy rápido. Sí, es cierto eso. Y bueno, y una de las cosas que tendrá que hacer el Cuti Romero ahora es ganarse el puesto, nada más y nada menos que en el Tottenham, que en el equipo del Nuno Espíritu Santo, un nuevo técnico todavía, si bien lo hemos visto en algunos amistosos, todavía no ha debutado oficialmente. La realidad es, o todo indica, que no va a usar la línea de 5 defensores que habitualmente utilizaba en el Wolverhampton, sino que pasa a una línea de 4 donde tiene muchos nombres allí: Davinson Sánchez, el colombiano, Eric Dyer, Joe Rodon y Tanganga. Son los 4 centrales que hasta la fecha y la confirmación del fichaje del Cuti Romero tendrá allí una lucha entre esos 5 centrales. Si veo cuánto paga el Tottenham y también unas negociaciones que duraron bastantes semanas, creo que pensamos en que el Cuti llega como para ser titular. Lo que tiene a favor es que puede jugar de la defensa de 2 centrales, puede jugar en cualquiera de los 2 lados y tiene la experiencia con Atalanta en línea de 3. Y me voy a centrar en eso porque creo que el cambio de juego que hizo en Atalanta, el entrenador Gasperini lo hizo jugar mucho mano a mano, con mucha tenencia de pelota, mucha salida, y ocupando los 3 lugares de la saga central, defendiendo mano a mano y hasta yendo a buscar jugadores casi a la mitad de la cancha.
No sé si recuerdan, lo más notorio fue del Atalanta viéndolo jugar contra el Paris Saint-Germain Sí. en la Champions post-parate de la pandemia, que veíamos a los centrales del Atalanta casi, obviamente el PSG, los ojos de van con Neymar, cómo los centrales salían a buscar a Neymar casi a la mitad de la cancha. Bueno, Cuti Romero jugó mucho tiempo en ese sistema y creo que le va a beneficiar esto para la Premier. Habría que ver si finalmente tendría la posibilidad en unos Espíritu Santo de jugar con una línea de 5, donde de estos 4 que nombramos más el Cuti, tiene que utilizar a 3. En ese caso sí lo ubico totalmente como titular. Quizás la pelea más fuerte la va a tener este año con Joe Rodon, que ha sido el que ha terminado jugando el último año, proveniente del Swansea hace un año atrás. Y luego también 3 nombres en el Tottenham que ninguno es 100% titular, pero todos pelean por un mismo puesto y creo que los 3 en el mismo escalón, que son los que decíamos, Sánchez, Eric Dyer y Tanganga, son los 3, a mi entender están peleando en el mismo puesto y el Cuti supera a ellos. Por lo tanto, en una línea de 4 sí lo veo como titular, pero sin poder relajarse. No, sin duda, obviamente la Premier no es una liga para llegar a relajarse. Creo que llega como titular, pero no va a estar tan bien posicionado como estaba en su equipo anterior. Pero lo que hay que marcar es que el Cuti tuvo bastantes ofrecimientos y él quería ir al Tottenham. Sí, entonces, quizás la Premier le llamaba más la atención que, por ejemplo, seguir en Italia. O yo también me lo planteo de que quizás veía que podía ser titular, dar el salto tanto económico como deportivo, pero también manteniendo una titularidad pensando en lo que puede ser la selección y en el Mundial, porque quizás le agarró el gustito a jugar en la selección. Sí, y tenemos en cuenta que le va a quedar una temporada entera de Premier y luego 6 meses más. Por lo tanto, esta la puede tomar de adaptación y luego sí vamos a ver un Cuti Romero con más minutos, con mucho mejor juego. Quizás pasa que ya en la primera temporada lo damos como figura, pero la realidad la historia indica que por lo menos una temporada para asentarse tienen casi todos los jugadores. Sí, el proceso de adaptación y el ritmo de Premier que siempre marcamos que es muy diferente. Pero si ponemos a ver los nombres, rápidamente, una generalidad, hacemos que Rodon y Tanganga tienen muy pocos partidos en Premier, sí. Y entonces nos quedan Sánchez y Dier como los más experimentados, y creo que por eso el Tottenham va a buscar a Romero, que es un jugador joven, que le va a dar ese salto en defensa de los jugadores que suele contratar el Tottenham. No mete sus bombazos en el mercado, y creo que es del perfil para el Tottenham. Sí, y si hacemos una comparación, y también con otro argentino en la misma posición, y en el Tottenham, nos encontramos con el que salió hace muy poco, que es con Juan Foyt, había llegado en su momento de Estudiantes de La Plata. Bueno, lo terminan primero prestando al Villarreal, luego traspasándolo definitivamente, y ahí deja un hueco de un jugador con buen pie, un jugador que es rápido también. Bueno, Foyt lo vimos mucho jugar de lateral derecho, y el Cuti Romero también le da ese nivel con la pelota en los pies que, por ejemplo, Davinson Sánchez no tiene. No, y encima nos vamos quizás un poco como en este mercado y el anterior tuvo bajas en el Tottenham en la saga central. ¿Y qué bajas? Creo que el capitán o uno de los referentes como Vertonghen quedó libre en esta temporada, ya en la temporada pasada jugó ya en el Benfica como libre, y en este mercado Tommy Alderweireld se fue a Qatar. Sí. Entonces creo que también ese grado de responsabilidad que puede llegar a tener Romero, reemplazando a 2 jugadores muy importantes, creo que le apunta a que va a tener minutos en lo que es Tottenham y en la apuesta. Después, en la parte de Foyt, si te pones a ver, justo lo transfiere cuando vienen a necesitar otro central más para una competencia interna. Pero la situación de Foyt saliendo cedido a Villarreal, que le haya ido muy bien, creo que es una opción en cuanto a opción de compra, creo que fue más negocio. Bueno, tendremos entonces a Cuti Romero, un argentino más que llega a la Premier League, en este caso, como decíamos, al Tottenham, al equipo de Nuno Espíritu Santo. Habrá que ver si es titular, si es alternativo, tendremos que esperar a lo que viene de esta temporada que ya está por arrancar.